En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Muy buenos días, asumimos un nuevo compromiso informativo. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Comenzaremos pues a presentarles y a describirles también las notas más importantes que destacan en la agenda del día de hoy, jueves 11 de noviembre. Interesante porque, por cierto, hoy vencen los 10 días previos a la cita electoral del 21 de noviembre, si acaso logran algunos acuerdos, factores políticos, ¿no? En este caso se fijan las miradas en la oposición, porque allí hay una serie de divisiones y ha habido muchos rumores en las últimas horas sobre posibles declinaciones en el estado Miranda, en el Distrito Capital, en el municipio Libertador, en otras regiones del país, en fin, solo rumores en este caso. Pero vamos a la formalidad de las notas que sí son confirmables y que están precisamente destacando en nuestra jornada que estamos iniciando en compañía de todos ustedes. Comencemos. Bueno, el 86% del cronograma electoral, informaba el presidente del CNE, Pedro Calzadilla, se está cumpliendo. Falta ahora la etapa final. Ayer hubo reuniones con el ministro de la Defensa y demás integrantes responsables del Plan República. Se establecerán o se establecieron, presume uno, los lineamientos en forma general de lo que debe cumplir y lo que debe ser el proceso de vigilancia en los centros electorales de parte de la Fuerza Armada Nacional. Eso es importante en ese sentido. Forma parte de lo, diríamos, cotidiano y de lo institucional que surge frente a cada proceso que se convoca. En esta ocasión, la escogencia de gobernadores, alcaldes, concejales y diputados a los consejos legislativos regionales. Bien, pero al margen de todo el proceso, ya con la presencia de la mayoría o una buena parte, diría mejor, de los observadores electorales de diversas partes del mundo que se están distribuyendo por todo el país, bueno, aparte de todo ello, la campaña electoral pues continúa. En este caso, bueno, siguen las presentaciones, los recorridos, el reparto de propaganda, la invitación a votar, las ofertas. Importante esto. Parece ser que, de acuerdo a las últimas investigaciones de opinión pública, hay un poco de más animación y al parecer, pues un poco más de interés de cara a lo que será o frente a lo que será el proceso electoral del próximo 21 de noviembre. Faltan 2 domingos, es decir, la otra semana arriba, el domingo ya es pues el día de la elección. Y hasta el jueves de la próxima semana, 18 de noviembre, pues se puede desarrollar campaña electoral. Bueno, ahí dentro de esta dinámica hay disputas, hay acusaciones, bueno, forma parte de lo que uno por lo general observa en las campañas electorales, pero todo daría la impresión de estar transcurriendo sin mayores contratiempos, aparte de algunos episodios que se han presentado en algunas zonas del país. Desde luego, cada quien se está atribuyendo victorias, cada quien dice que tiene encuestas que le favorecen. Bueno, ya se verá. Tiempo para publicación de encuestas se va cerrando también, así que seguramente en las próximas horas o en los próximos días veremos, en este caso, pues alguna que otra proyección. Les decía que hoy cierra el plazo, 10 días antes del 21 de noviembre, para cualquier modificación unitaria en alguna o declinación de candidatos en ese sentido, ya sea en municipios o ya sea en gobernaciones. Lo digo porque ya no hay posibilidad de modificar en la tarjeta, eso sí que no. Lo que sí es lo que tendría que anunciarse y promoverse por lo demás de manera muy intensa si ocurre ello en cada una de las regiones o localidades. Bueno, importante entonces hacer este pequeño resumen de lo que es el desarrollo de la campaña electoral como tal. Vamos a otras notas importantes. Esta tiene, que vamos a citar,
que ver con el caso del colombo-venezolano Alex Saab. Resulta que corrieron comentarios y algunas publicaciones de agencias internacionales citaban, a propósito de la situación en la que se encuentra, que él habría hace tiempo, antes de que el gobierno de los Estados Unidos, que la justicia de los Estados Unidos pues comenzara a hacerle seguimiento a sus operaciones comerciales o operaciones económicas, habría tenido él, se ha dicho, se especula, reuniones para supuestamente dar a conocer detalles de lo que eran sus negocios con el gobierno venezolano. Esto fue desmentido a través de un comunicado que no ha tenido mucha repercusión, que dieron a conocer sus abogados en el día de ayer, negando cualquier posibilidad de reuniones que hubiese tenido antes de la presente fecha, hacia el año 2019, Alex Saab, con funcionarios del gobierno de los Estados Unidos y de la justicia de los Estados Unidos. Eso lo niegan. En todo caso, es un elemento importante que está allí y que han registrado y reseñado, pues, algunos medios de comunicación social, no con muchísima repercusión, pero está allí presente. Pero lo que más también destaca del caso de Saab es que ayer un juez determinó que se investigue, o mejor, solicitó a propósito de la Fiscalía, se solicite pues la investigación y con probable sanción a los medios de comunicación social que reseñaron la primera presentación de Alex Saab. En este caso, cuando salió vestido de uniforme naranja, estuvo en un cuarto, el tema de las esposas y todo ello, en fin, eso que se hizo viral y que se multiplicó por muchísimos medios y portales de internet, digo medios de comunicación social y portales de internet que también son medios de comunicación. Entonces, se ha dispuesto una investigación para establecer responsabilidades en ese sentido, pero hay un elemento importante también, es que el juez determina que es posible que entonces ahora las próximas audiencias, hay una el 15 de noviembre de Alex Saab, sean abiertas y además que sean presenciales con él allí y no desde la cárcel. Entonces es un elemento importante. Esto a propósito que se ha reducido en forma considerable el tema de la pandemia y a lo mejor es factible que pueda asistir pues, a esas audiencias un público escogido, ¿no? En este caso para hacer seguimiento al juicio que se va a desarrollar. Eso también destaca dentro de la agenda del día de hoy. Otro elemento importante, también en lo internacional, pero vincula a venezolanos, es que la Audiencia Nacional de España, a través de su sala penal, determinó que se puede extraditar a Adrián Velázquez, quien es el esposo de Claudia Díaz Guillén, quien también recibió la autorización para ser extraditado a los Estados Unidos. Adrián Velázquez es su esposo, es su marido, y a él le vinculan junto con ella en casos de blanqueo de dinero, lavado de capitales, el tema aquel famoso de Cadivi, de los dólares entregados a empresas fantasmas, el enriquecimiento de personas. Bueno, todo ello ha sido evaluado por la justicia española, en este caso la Audiencia Nacional, y se determina que Adrián Velázquez, quien fue jefe de seguridad del fallecido Chávez, pues puede ser extraditado a los Estados Unidos junto con su mujer. Así que bueno, hay varios casos pendientes. Recuerden que está el del Pollo Carvajal, el general Hugo Carvajal ahí pendiente también. Y esperándose un argumento de la justicia de los Estados Unidos para que de forma definitiva pueda también extraditarse y responda por otros presuntos delitos que se le atribuyen. Es una noticia también importante que destaca en la agenda del día de hoy. Bueno, hay una que de verdad es triste reseñarlo, pero hay que hacerlo porque surge de una investigación que ha hecho recientemente la Universidad Católica Andrés Bello, donde determina que entre 2018 y lo que va de este 2021 han desertado del sistema escolar aproximadamente el 15% de los alumnos, es decir, entre niños y adolescentes. Eso significaría 1.2 millones que no siguieron en el sistema escolar. Y de ese 1.2 millones, de acuerdo a la investigación de la Universidad Católica Andrés Bello, un 40% ha emigrado, pero también se explican razones por las que sencillamente han desertado, además junto con docentes, maestros y profesores. En este caso, bueno, el tema de nutrición, el tema de la comida,
el tema del transporte, el tema de la necesidad de trabajar ya desde esa edad para poder ayudar a su familia, para enfrentar la crisis económica que existe. Diversas razones, pero es para reflexionar, ¿no?, muy bien sobre esto. Es un trabajo serio y sostenido que ha venido la Universidad Católica Andrés Bello realizando. Bueno, hay que tomarlo como punto de referencia, ¿no? Importante también en la agenda destaca. Otras informaciones, bueno, una vinculada a Venezuela, pero está dentro del contexto internacional. Se ha iniciado la Asamblea Anual de la Organización de Estados Americanos. Previa a esta asamblea, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dio una rueda de prensa, entre otros temas abordó el caso venezolano y señaló que hay que estar vigilantes y que hay que continuar la investigación sobre los presuntos delitos de lesa humanidad que se han registrado en el país y violación de los derechos humanos, y pidió que se dejara actuar sin presiones al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, quien estuvo recientemente en nuestro país y determinó pues que Venezuela debe pasar a la fase de investigación a propósito de las denuncias que se han hecho sobre estos temas, ¿no? Así que sobre el caso de Venezuela, además de otras observaciones que hizo sobre lo que es el proceso político venezolano, etcétera, que tienen también una reseña dentro de esta primera emisión de Noticiero de Televen y aparece en otros medios de comunicación social. Bueno, dentro de lo que es el espacio internacional está el caso de Nicaragua. Estados Unidos avanza en su proceso de sancionar, aparte de que en el mundo siguen registrándose pronunciamientos de gobiernos y de organismos internacionales rechazando el que ha sido el resultado de ese proceso electoral, que ha sido calificado de farsa, de fraudulento, de pantomima, etcétera, etcétera, que ha reelegido pues a Daniel Ortega nuevamente como presidente de Nicaragua, sin contrincantes políticos, sin rivales en el proceso electoral, con todos los candidatos de la oposición o detenidos, presos o en el exilio. Entonces esto está provocando, y muy probablemente al margen de los Estados Unidos, pueden surgir sanciones de la Unión Europea y de otros factores internacionales. Rabiosamente Ortega ha descalificado a la Unión Europea, ha descalificado al gobierno de los Estados Unidos y a quienes han protestado frente a lo que fue el episodio electoral del pasado domingo en Nicaragua. Esto es parte de las cosas que destacaremos en el segmento internacional. Si vamos a los deportes, bueno, vamos a presentar detalles de lo que han sido los resultados del campeonato del béisbol profesional venezolano. Los Bravos de Margarita recuperan pues el primer lugar. El Caracas también ha obtenido, en este caso, pues un desenvolvimiento apreciable, está compitiendo en busca de la punta de este campeonato. Hoy, adicionalmente, se reanudan los partidos del fútbol en el proceso de eliminatoria hacia el Mundial Qatar 2022. La selección Pinotinto, la selección venezolana de fútbol, pues enfrentará al Ecuador con algunas ausencias, ¿no?, notables dentro de lo que es su staff, dentro de lo que es su equipo como tal, ¿no? Entonces, bueno, veremos. Venezuela está en el último lugar, con muy pocas esperanzas, casi que solamente un milagro, casi que ninguna, ¿no?, de poder tener esperanzas, digo, de participar en un mundial por primera vez. Hay otro juego también la próxima semana, el día martes, si mal no recuerdo, el 16, contra la selección del Perú, y entonces continúa pues la dinámica del proceso de eliminación, que lo va encabezando Brasil, seguido por la Argentina. Así que eso forma parte de lo que es la agenda deportiva de hoy. Bueno, sumemos a todo esto los titulares que tenemos preparados para todos ustedes, que vamos a presentar de seguidas. Comencemos. Lo primero tiene que ver con el tema electoral. En 86% se ha cumplido el cronograma de cara a la elección del 21 de noviembre. Continuamos. Miembros del sector salud, docentes y jubilados protestaron en diversas zonas del país, en diversos estados del país, en demanda de mejoras salariales y la exigencia de beneficios laborales. Continuamos, atención con esto, sacando números, ¿no? Al menos $1.800 se necesitarían para poder equipar
el hogar solo con artículos básicos. Un recorrido que se ha hecho y que presentaremos en reportaje en esta primera emisión del noticiero de Televen. En temas internacionales tenemos que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó la ley Renacer sobre Nicaragua. Siguen avanzando las sanciones entonces, en ciernes están otras. Bueno, tema de la entrevista, tema electoral, como hemos venido pues realizando el seguimiento correspondiente. Hoy conversaremos y tendremos como invitados a Olga Morey y Juan Carlos Alvarado. Ambos son candidatos a la gobernación del estado Miranda, ella por el movimiento político Compromiso País, COMPA, y el otro es el candidato de la Alianza Democrática. Bueno, al final siempre tenemos el segmento de arte y espectáculos. Les vamos a contar que The Foo Fighters estrenará una película de terror protagonizada por sus integrantes. Bueno, esto en términos generales son algunos de los datos que surgen en el contexto de las informaciones que presentaremos a todos ustedes en la primera emisión del noticiero de Televen. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral Primera Emisión. Vamos a presentarles los titulares de la prensa nacional, regional. Siempre hacemos el recorrido por las corresponsalías, la información internacional, lo que siempre pues va sumándose a nuestra mesa de trabajo, información del tiempo y lo que ustedes nos envían a través de las redes sociales. Así que, Gaudí y Ricardo con ustedes, buenos días. Buen día, caballeros, casi viernes, falta poquitico. Bueno, falta poquito. Jueves lo 11 llaman de juernes. Juernes o cachi viernes. O cachiviernes. Bueno, ese es más, eso puede tener diversas... Ese como que es maracucho, porque yo no lo había escuchado. Sí. Bueno, ¿No lo había escuchado? Bueno. Cachiviene pudiera tener varias connotaciones. ¿Sí? Por el cachi, ¿verdad? Sí. Ay Dios, qué peligro, qué peligro Miedo, ustedes. miedo, Bueno, sí, señor. Venezuela, buen día. Como siempre, gracias por despertar e informarse con nosotros. Amanecemos en este día con la mirada puesta en el ámbito internacional nuevamente en la isla canaria de La Palma con esta erupción del volcán Cumbre Vieja, porque por segunda vez desde que inició la erupción ha llegado a las aguas del océano Atlántico la lava. Sí, señor. Pareciera que aún que no se terminan las labores de remoción de toda la ceniza de la anterior erupción y ocurre una nueva que obviamente va a complicar mucho la situación en esta zona, ¿no? Sí, este hecho de que la lava llegue a las aguas del Atlántico, por supuesto, genera pues intranquilidad, porque el vapor, los gases podrían ser tóxicos. Ya han alertado a los especialistas que, bueno, van a traer consecuencias en el sistema respiratorio, en la vista, por eso llaman a los habitantes de la isla a protegerse. También la actividad sísmica ha aumentado allí en La Palma. Bueno. Lamentable esta situación, nosotros por supuesto la vamos a tener muy presente en el recorrido informativo que vamos a estar haciendo durante estas 2 horas de nuestra primera emisión del noticiero, pero por lo pronto vamos a comenzar haciendo revisión de diarios de circulación nacional. De inmediato. Y lo hacemos con la portada del diario 2001. Ellos abren con un reporte especial que han preparado y titulan de la siguiente manera: Gremio rumbero agarra oxígeno al cierre del año. ¿De qué va esto? Lo dice el sumario. Las agencias de festejos se reactivan durante la flexibilización. La demanda de fiestas y presupuestos subió en 50%. Esperan que continúe en aumento durante diciembre. Las celebraciones que mayormente realizan los usuarios son cumpleaños y otros eventos pequeños. Más abajo, el tema internacional, también un reporte especial: cementerio tóxico de moda descartable. Al menos 39,000 toneladas de ropa usada terminan como basura en el desierto de Atacama, en Chile. Tienen allí la gráfica. Otros titulares: anuncian creación de nuevo motor económico. Más abajo revelan cifra alarmante de deserción escolar. Dice la nota que cerca de 1.2 millones de niños y jóvenes en Venezuela abandonaron los estudios. Y también se reseña: trabajadores protestaron por mejoras salariales.
El diario El Universal en su portal tiene información en materia económica que está vinculada también a actividad presidencial. Ellos titulan que el gobierno va a crear el motor económico 18 para atender a los emprendedores del país. Señala acá que el presidente de la República dijo que aprobó el lanzamiento del portal web emprenderjuntos.gov.be como una plataforma de integración de las iniciativas de negocio a través del cual se podrá registrar y funcionará una red de emprendimiento nacional. Explicó que la Banca Nacional debe contribuir a democratizar el capital, por eso pidió al Banco de Venezuela evaluar la creación de una cartera para los emprendedores de todo el territorio nacional. El presidente Maduro detalló que hasta la fecha 178.668 emprendimientos han sido formalizados a través del sistema Patria como parte de la Ley de Fomento y Desarrollo de los Nuevos Emprendimientos. Otra información del portal del diario El Universal reseña lo siguiente: UNICEF rehabilita un barco hospital para atender a indígenas venezolanos. Señala acá que si bien no se especificó cuáles son las comunidades indígenas beneficiadas, el proyecto incluye una sala de partos, consultorios de ginecología, área de inmunización, oficina de registro, entre otros. La rehabilitación del barco y las ambulancias se logró gracias al apoyo de donantes internacionales y al trabajo coordinado con autoridades para llegar a la niñez venezolana que más lo necesita, agregó UNICEF, según la reseña que hacen agencias de noticias. Revisemos ahora qué trae la portada del diario El Nacional. Ellos titulan: Maduro llama a los migrantes a retornar y establecer emprendimientos. La nota reseña que el presidente se refirió a la situación de los migrantes venezolanos en países de América Latina y aseguró que fueron engañados e incluso robados en esas naciones. Más abajo dice que el presidente reseñó que el número de migrantes es de 800.000 o menos, pese a que ACNUR refiere que más de 5 millones de venezolanos cruzaron las fronteras en los últimos años. Culpó de la diáspora a lo que llamó presiones y maldades contra la economía. Otro titular que reseña El Nacional tiene que ver con el tema electoral. Pedro Calzadilla se ha cumplido con el 86% del cronograma para las elecciones del 21 de noviembre. Se reseña también en esta nota que el presidente del CNE aseguró que la campaña electoral, que se inició el 28 de octubre y culmina el 18 de noviembre, está en pleno desarrollo y ha sido signada por una enorme participación, entusiasmo y respeto. También dice que Calzadilla ofreció la información tras una reunión con representantes del Ministerio de Defensa, del Comando Estratégico Operacional y representantes de los partidos políticos en la contienda electoral. Revisamos ahora información del diario Últimas Noticias, noticias justamente en materia de sucesos. 40 socios del Maloni huyeron con un lote de armas. Es uno de los titulares que tiene este portal para la mañana de hoy. Ellos reseñan lo siguiente: el Maloni y 14 integrantes de su organización criminal fueron abatidos la madrugada del lunes en una vivienda ubicada en San Juan de Unare, en el estado Sucre, donde se ejecuta la denominada Operación Tridente con agentes policiales y militares. Ese mismo lunes, un grupo de 40 sujetos que custodiaba la casa del Maloni huyeron en horas de la tarde cuando amainó el enfrentamiento armado. Los delincuentes se llevaron un lote de armas largas y cortas. El Maloni tenía 4 meses viviendo en San Juan de Unare, donde instaló una célula del narcotráfico colombiano. De hecho, el sujeto viajó a Colombia entre los años 2019 y 2020 para fijar la ruta que explotaría en el negocio de la droga. Señala el diario Últimas Noticias que huyeron hacia las montañas de Cipara, municipio de Arismendi, Río Caribe, en el estado Sucre. Otra información de este periódico para la mañana de hoy: incorporan 750 megavatios al sistema eléctrico del estado Táchira. En el estado Táchira, el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Néstor Reverol, informó que la central hidroeléctrica Fabricio Ojeda, La Vueltosa, por primera vez genera 450 megavatios. Además, agregó que la planta de generación hidroeléctrica San Agatón genera 300 megavatios para un total de 750 destinados a la estabilización del sistema eléctrico en la entidad andina. Igualmente entregó 90.000 bombillos de tecnología LED que serán distribuidos en los sectores organizados como parte de las acciones para garantizar el uso eficiente de la energía, y 400 luminarias que se instalarán para fortalecer el plan integral de iluminación de vías expresas en esa entidad.
Veamos ahora qué trae la portada del diario Meridiano. Saben ustedes, es especialista en la materia deportiva. Ellos se reseñan Vinotinto recargada y tienen allí la gráfica, dice el sumario, con las inclusiones en el 11 titular de Jordan Osorio, Jefferson Savarino y Eduard Bello. El equipo nacional visita a Ecuador en el premundial duelo, pues que va a llegar a todo el país. También se reseña más abajo. Atención Salmerón, Leones liquida, para que no diga que no leo estas noticias que a usted le agradan. El club melenudo deja en el terreno a Cardenales de Lara con Tubey y productor de 12 carreras de Romer Cuadrado. Bravos es el nuevo líder y tenemos acá los resultados. Están un poco borrosos, pero vamos a ¿quiere que le preste mis lentes? No, necesito sus lentes. Caracas 2, Cardenales 1, Águilas 15, Tigres 3, Bravos 7, creo que esto dice, sí, Caribe 6, tenemos Tiburones 8 y Magallanes 1. Vio que a veces se hace difícil. ¿Se hace difícil qué? La lectura de esas letricas chiquiticas. Sí, es verdad, es verdad. Mira ese efecto especial que nos están regalando ahí. Creo que nuestro director es caraquista. Yo creo también. Mire, por cierto, vamos a revisar la tabla de posiciones. No sé si usted seguirá manteniendo la sonrisa después de esto. Bueno, nos vamos recuperando. Claro, sí. Le falta bastante para esa recuperación, pero tenemos esperanzas de que ocurra. Claro, voy a leer claro acá. Que sí. En la primera posición está Bravos, Cardenales, luego Leones, luego Navegantes, Tiburones, Caribes, Tigres y en el último lugar Águilas, con 16 juegos jugados, 11 juegos perdidos y solo 5 ganados. ¿Y por qué usted le da esa entonación? Pero qué problema usted con la entonación, eso no tiene ninguna intención más otra que no sea la de informar a nuestros televidentes. Ah, sí. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa acá en el noticiero Primera Emisión, mientras yo arreglo unas cositas acá con el señor Salmerón en el corte comercial. Pero antes veamos unas imágenes, amigos, de Plaza Venezuela. Esta plaza se ubica en la urbanización Los Caobos, al este de nuestra capital, y fue inaugurada en el año 1940, siendo parte de la parroquia El Recreo del municipio Libertador. Es un paseo peatonal y distribuidor vial que alberga varios monumentos, entre ellos una fuente con iluminación nocturna, el monumento a Cristóbal Colón, de Manuel de la Cova, y la escultura Abra Solar de Alejandro Otero. Bueno, ahí tienen esas imágenes, ya venimos. Amigos, vamos a iniciar revisión de diarios que circulan en el interior del país, en el estado Carabobo, con la portada del diario La Calle. ¿Cuál es su titular principal para la mañana de hoy? Bueno, el siguiente: cada año más chamos abandonan las aulas de clases. Se señala acá que es parte de un estudio realizado por el Centro de Innovación Educativa de la Universidad Católica Andrés Bello. Ahí concluyó que 1.2 millones de alumnos están abandonando las aulas en los últimos 3 años. Hay otros temas presentes en esta portada. Se señala que el CNE y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana están preparados para las elecciones del 21 de noviembre. Academia de Medicina alerta pico de contagios en el mes de enero. Trabajadores de Carabobo exigieron un salario digno y protestas contra el presidente de Bolivia dejó un muerto. Esto, obviamente, en materia internacional. Veamos ahora qué trae la portada del periodiquito que circula en Aragua. Ellos titulan con el tema electoral: inicia despliegue por elecciones del 21 de noviembre. El antetítulo: para hoy está prevista la llegada de las máquinas electorales a Aragua. Más abajo, con fotografía: invierno prolongado no frena temporada de incendios. Otros temas: Terry Rojas apuesta al desarrollo de la colonia. Más abajo, ordena investigar a mafias en la venta de cemento en el país. El jefe de Estado acusó irregularidades en la distribución del recurso, por lo que exigió meterle el ojo, sobre todo ahora en diciembre, que la gente quiere hacerle arreglos a su casa. Reseña esta nota. Más abajo, dice: presidente de Chile desestima acusaciones en su contra. Esto, por supuesto, se refiere al juicio político aprobado por la Cámara de Diputados de ese país y que ahora va al Senado en contra de Sebastián Piñera.
Vamos también a otra información. Dice, registran homicidios en estados fronterizos del país, y en la parte superior de esta portada dice: la Chilindrina Guinness, la legendaria amiga del Chavo, fue reconocida por 48 años activa. 48 años interpretando ese papel de la Chilindrina. Imagínate tú. Bueno, era muy pintoresco la forma en que lloraba la Chilindrina. Sí, ¿se acuerdan? algo bulliciosa. Bueno, vamos a pasar ahora a revisar la portada del diario El Avance. Este periódico es del estado Miranda y varias informaciones están contenidas en esta primera página. Aseguran que la pandemia aún no está controlada. También hallan cadáver de niña de 4 años en un basurero. Y en materia internacional tenemos que juez de Estados Unidos ordena investigar a medios que difundieron fotos de Alex Saab. Ahora veamos algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país en directo con las regiones. Vamos a iniciar, Gaudi y amigos televidentes, en el estado Anzoátegui, y allí se encuentra nuestra compañera Susana Quijada. Buen día. Estamos informando desde la ciudad del Tigre, en el estado Anzoátegui, donde habitantes se quejan de las continuas fallas que se registran en el servicio de electricidad. Según información aportada de manera extraoficial por trabajadores de Corpoelec, un promedio de 200 transformadores se encuentran dañados en esta jurisdicción. Asimismo, informaron que un promedio de 3 a 5 fallas se registran a diario en este servicio a causa de líneas y puentes rotos, así como fusibles quemados. La deficiencia más reciente se registró en el sector San Francisco de Asís, donde los vecinos duraron más de 12 horas sin electricidad. Hola, buenos días. Amanecemos con la información que dentro de pocas horas será reabierto el paso peatonal por el Puente Internacional La Unión, ubicado en el municipio García de Evia, en el sector Boca de Grita, zona norte de la entidad. Con esta reactivación se cumple el paso peatonal por todos los puentes internacionales que unen a Venezuela con Colombia en el estado Táchira. También tenemos información que el transporte de carga pesada y los empresarios van a exigir a las autoridades la reactivación del paso comercial por el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, ya que se les había prometido que esta reactivación iba a ser antes que la reactivación del paso peatonal. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Atletas del estado Sucre se encuentran consternados ante el maltrato que han recibido por parte de las instituciones del estado. Así lo aseveró la presidenta de la Asociación de Atletismo del estado Sucre, Luisa Oyoque, quien denunció a la empresa Transucre, quienes les están cobrando a 24 atletas y 3 técnicos para viajar a la ciudad de Caracas a una competencia nacional, $1,800. Bueno, y con este recorrido de nuestros corresponsales hacemos una nueva pausa acá en la primera emisión del noticiero. Ahora, señor Salmerón. Son las 6:40 de la mañana. Próxima parte, prensa internacional, reporte del tiempo y también los mensajes que llegan a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Ya venimos. Revisión de la prensa internacional. Iniciamos este recorrido en Chile con la portada del Mercurio. Ellos titulan: pese al pago de impuestos, más de 90% de los cotizantes que mantenían fondos realizó el segundo retiro de ahorros previsionales. Más abajo, con fotografía, comandante en jefe del ejército lidera patrullajes. Por supuesto, se trata también el tema del juicio político contra el presidente Sebastián Piñera, que aprobó la Cámara de Diputados y que ahora pasa al Senado. Y dice, presidente Piñera sostiene que la acusación obedece a un clima enrarecido en la política y confía en que sea rechazada. Vamos a revisar ahora la portada del diario El Clarín. Circula en Argentina, titular principal: el dólar blue llegó a 205 y marcó otro récord a solo 4 días de la elección. Tensión financiera con trasfondo electoral. Precisamente sobre este tema se señala que hoy cierra la campaña, presentismo y voto útil, las claves que serán decisivas para el domingo.
Vamos ahora que trae la portada del diario El Expreso de Ecuador. Ellos tienen una gráfica y con esto abren edición. Dice: un poco de humo blanco sale de la cita con la CONAIE. También se reseña la situación del parque automotor. Dice allí de parque a botadero. Y más abajo Lazo entrega a la Contraloría información de los Pandora Papers. Revisamos ahora la portada del diario El País de España. Titular principal: Bruselas y España firman la ampliación del cómputo de las pensiones. Acá se reseña también que obliga a aplicar la medida en 2022 para recibir los fondos. Otro tema: la Unión Europea sancionará a Bielorrusia por desestabilizar su frontera. Rusia respalda a Minsk con el envío de 2 bombarderos. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME. Para las próximas 6 horas se esperan áreas nubladas con precipitaciones de intensidad variable y ocasionales descargas eléctricas en el lago de Maracaibo y sur de Amazonas. Maracay estará parcialmente nublado, temperatura mínima 19 grados centígrados y máxima 31. Barinas parcialmente nublado, temperatura mínima 25 grados centígrados y máxima 34. San Cristóbal tendrá abundantes precipitaciones, temperatura mínima 18 grados centígrados y máxima 32. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Revisamos, amigos, mensajes que llegan a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Por acá nos hacen una denuncia, vamos a pasar a detallarla. Dice acá: seguimos sin teléfono e internet en Santa Mónica, en la calle Manuel Díaz. Manuel Díaz Rodríguez, edificio Bolívar, sin respuesta de CanTV. La denuncia la hace el señor William Montoya. Sin agua, municipio... en Cuba, en el municipio Zamora. Vamos a seguir revisando otras denuncias que nos están llegando. 7 años sin agua en Catialamar y la luz se va frecuentemente. Por acá dice: buenos días, muchos se quejan por no tener agua, 48 horas que quedará para los valles del Tuy, Cuba, municipio Urdaneta, urbanización Ciudad Zamora, que le envían cada 22 días. Por acá la señora Coromoto envía saludos mañaneros a todo el equipo de Televen y elogia la corbata del señor Carlos Fernández el día de hoy. Taire Castro, Yuli Cáceres también envían mensajes. Luis Pinto, Alex Espina le manda feliz cumpleaños a su hijo, 21 años está cumpliendo Samir, y bueno, acá lo felicitamos también. Ahí está picando su tortica Samir. Y cerramos con esta imagen que nos llega desde el cerro San Cristóbal, pero en Santiago de Chile, amaneciendo con algo de frío. Bueno, uno de nuestros televidentes que nos sintoniza a través de las distintas plataformas que también tenemos para que usted pueda estar en contacto con nosotros. Nuestra cuenta en Instagram y, por supuesto, nuestra página web www.televen.com. Y por supuesto agradecemos esos mensajes que ustedes siempre hacen llegar a través de nuestras redes sociales. Bueno, vamos con el señor de la corbata elegante, Carlos Fernández, para que nos dé un adelanto de lo que vamos a tener en la próxima parte. Y mañana es viernes. Vamos a ver con qué atuendo, con qué outfit viene Carlos Fernández el día de mañana. Siguen guardadas las guayaberas y los conjuntos. Bueno, Carlos, ¿qué vamos a tener en la próxima parte? Bueno, vamos a destacar lo que fue el anuncio que hizo el presidente del Consejo Nacional Electoral, que el 86% del cronograma electoral se había cumplido. Ayer hubo reunión con el ministro de la Defensa y otros integrantes del alto mando a propósito de organizar todo lo concerniente al Plan República, frente a lo que será la movilización y, por supuesto, el proceso de vigilancia de esta cita electoral del próximo 21 de noviembre. Hoy es 11, 10 días antes del proceso. Hoy se cierra la posibilidad de alguna declinación, ya sea en regiones o en localidades, si hay pactos o no hay pactos, si hay unidad o no hay unidad, o si declina a favor de alguna que otra persona. Eso es establecido dentro de la normativa electoral. Ha habido en las últimas horas muchos rumores, pero ninguno confirmado. Así que bueno, esperemos. Mientras tanto, sigue la evolución de la campaña electoral con la presentación de propuestas y el debate entre rivales políticos en este caso. Información importante. Bueno, se ha dispuesto a abrir una investigación. Esto tiene que ver con el caso del colombo venezolano Alex Saab.
una investigación sobre medios de comunicación social que publicaron las imágenes de la primera presentación, la recuerdan con aquel traje naranja en un cuarto, en fin. Bueno, para tratar quizá de establecer responsabilidades o minimizar ese tipo de coberturas. Lo que sí es importante es que ayer un juez determinó que el juicio como tal y las próximas audiencias serán presenciales, es decir, que no será desde la cárcel como lo había solicitado Alex Saab, sino que tendrá que estar presente, dado que se ha reducido el tema de la pandemia, entonces por ello lo ha determinado. Ya se conocerán detalles próximamente. También se dijo, y hubo rumores que fueron desmentidos, de supuestas conversaciones de Saab con autoridades de los Estados Unidos antes de la imputación de casos por blanqueo de capital. Bueno, esto fue respondido en un comunicado que tiene poca sonoridad hasta ahora de parte de los abogados de Saab desmintiendo esta situación. Continuamos con otras notas importantes. La Audiencia Nacional de España, Sala Penal, autorizó la extradición a los Estados Unidos de Adrián Velázquez, quien fue jefe de seguridad del fallecido Chávez, vinculado al tema de blanqueo de capitales, al igual que su esposa, quien ya se le autorizó a ser extraditada, Claudia Díaz Guillén, quien fue tesorera nacional y luego enfermera del difunto. Entonces, bueno, una información importante que trasciende. Ha también repercutido mucho la investigación de la Universidad Católica sobre el número de la deserción entre 2018 y 2021 de niños y adolescentes. En este caso, bueno, por diversas razones. 1.2 millones se han ido de las aulas. A eso se suman maestros y profesores. Y en este caso, el 40% de ese volumen de 1.2 millones que han desertado, ¿verdad?, de la actividad escolar, se ha ido del país, ha emigrado de Venezuela de acuerdo a la investigación. Temas internacionales, caso venezolano fue abordado ayer por el secretario general de la OEA, el tema particular de los delitos presuntos de lesa humanidad y violación de los derechos humanos. Se desarrolla la asamblea anual de la Organización de Estados Americanos en Guatemala. El punto, o dentro de los puntos fundamentales de esa agenda está la situación de Nicaragua. Por cierto, siguen las observaciones y los cuestionamientos a lo que fue el resultado electoral que reeligió una vez más a Daniel Ortega como presidente de ese país. Bueno, deportes, estaremos reseñando los resultados del béisbol profesional. La selección de fútbol juega hoy con Ecuador en Quito, en este proceso de eliminación hacia el Mundial Qatar 2022. En la entrevista, en el segmento, conversaremos con Olga Morey, quien es candidata a la gobernación de Miranda por el grupo Compromiso País, COMPA, y Juan Carlos Alvarado, candidato también a la gobernación de Miranda por la Alianza Democrática. Y al final siempre tenemos la información del arte y el espectáculo. Al retorno, entonces, los detalles de las informaciones más importantes. Por ahí están ya Héctor Matos y Adrián Barros, quienes serán los responsables de presentarles estas notas. Buenos días. Hola muchachos, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Hola Adrián, buenos días. Buenos días Héctor, buenos días señores televidentes. Amigos, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el Poder Electoral afinan detalles de cara a las elecciones del 21 de noviembre. Volvemos con esto y más después del corte comercial, en minutos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la creación de un nuevo motor económico para los emprendedores del país. Por la importancia que ha adquirido el sector de emprendimiento y teniendo la agenda económica bolivariana, 17 motores, que los atendemos uno a uno. Por eso es que anuncio hoy, por la importancia que ha adquirido el sector de emprendimiento, la creación del motor económico número 18, que será el motor de los emprendedores y emprendedoras de la agenda económica bolivariana. Un nuevo motor se suma, el motor 18, el motor de las emprendedoras, de los emprendedores. El presidente Nicolás Maduro también indicó que aprobó el lanzamiento del portal web Emprender Juntos como una plataforma de integración de las iniciativas de negocio, a través de la cual se podrá registrar y funcionará una red de emprendimiento nacional. El jefe de Estado propuso que este sector sea exhortado. Eliminen los impuestos para este sector durante 10 años para su expansión. Por su parte, la vicepresidenta Delcy Rodríguez precisó que hay una propuesta puntual para que los artesanos de cervezas puedan tener acceso a las máquinas y materias primas.
El país registró en las últimas 24 horas 990 nuevos contagios y 11 fallecidos por COVID-19. Así lo anunció el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez. Falcón es la entidad que ha registrado el mayor número de contagios con 185, seguido de Lara con 132, Anzoátegui con 88, Apure con 80 y Yaracuy con 73 contaminados. De los 11 fallecidos, 4 se ubican en Anzoátegui, 3 en Barinas y en Yaracuy y un deceso en el Zulia. Con estas nuevas cifras, la cantidad de pérdidas fatales en nuestro país se eleva a 4.996 y el número de infecciones a 416.190. Momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Volvemos en minutos con más información. Bien, continuamos. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Pedro Calzadilla, informó que avanza en 86% el proceso electoral en que se elegirán alcaldes, concejales, gobernadores y miembros del Consejo Legislativo. El proceso electoral está ya en un 86% del cumplimiento de las actividades. El próximo domingo 21, ya apenas en unos días, va sin duda bien orientado, va con buen viento el barco de esta elección. La información se dio a conocer luego de un encuentro entre autoridades del Poder Electoral, el Ministerio para la Defensa y el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con representantes de las organizaciones políticas. El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, espera que otros factores políticos se sumen en el futuro a los procesos electorales. Lamentablemente aquellos factores políticos que se desviaron en el camino, bueno, algunos están recapacitando, otros falta porque recapaciten y se sumen a la voluntad nacional de irnos por un proceso de institucionalización, y el único proceso que llama y que está escrito en la Constitución es el voto, para que el pueblo de Venezuela se dé sus representantes. Desde el CNE y CEOFAN esperan continuar reuniéndose para afinar detalles para las venideras elecciones. Asimismo, calificaron como positiva la campaña electoral. Daniel Álvarez Rojas, Televen. Durante la jornada de revisión de la maquinaria del 1x10 de movimientos sociales, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, recalcó el papel que han venido desarrollando los movimientos sociales durante la gestión del gobierno de Nicolás Maduro. Y no solo con el deseo, sino con la realidad ya palpable que gracias a la revolución bolivariana, y podemos ir un poco más cerca gracias a la visión del comandante Chávez, porque todos estos movimientos siempre existieron en los barrios, en las comunidades, pero eran objetivos de los gobiernos de turno para perseguir al pueblo organizado en cualquiera de sus formas. Fue el comandante Chávez que tuvo la visión de darle no solo la participación que está en nuestra Constitución, sino que darles la voz, el protagonismo, la necesaria presencia permanente de los movimientos sociales en toda la vida de la patria. Diosdado Cabello reiteró su alerta sobre la misión de observación de la Unión Europea, la cual asegura que pretende generar desestabilización en los comicios previstos para el 21 de noviembre y ejecutar una acción similar a la registrada en Bolivia en 2019. Por eso hizo un llamado a los observadores internacionales a respetar y no inmiscuirse en problemas de Venezuela. Por otra parte, el candidato del Gran Polo Patriótico a la alcaldía del municipio Los Alias del estado Miranda, David Manso, presentó su plan de gobierno, asegurando que de resultar electo trabajará en la recuperación de los espacios de salud de todo el sector. Manso también aseguró que con su plan de gobierno 2021-2025 trabajarán de manera conjunta con autoridades regionales y municipales para garantizar una mejor calidad de vida a los habitantes. Entre tanto, la oposición venezolana continúa su campaña electoral en todo el territorio nacional de cara a estas elecciones del 21 de noviembre. El movimiento ecológico mostró su apoyo al candidato a la alcaldía del municipio Libertador, Tomás Guanipa. Hoy estamos
acá todo mi equipo de Caracas para anunciarles a cada uno de los caraqueños que estamos apoyando y estamos apostando a un cambio, a una solución. Y esa solución se llama Tomás Guanipa. No es momento de tener matices, es momento de creer en las verdaderas propuestas. Y esas las tiene el candidato Tomás Guanipa. La candidata por la MUD a la alcaldía por el municipio Rivas del estado de Aragua, Karin Salanova, visitó la comunidad 24 de julio y aseguró que en su plan electoral está construir una gestión de mano de la comunidad que tenga como objetivo principal el rescate y la evolución de cada sector. Las basuras en el canal, vemos cómo las escaleras no tienen el pasamano, aquí hay demasiada gente de la tercera edad, niños y se ven vulnerados ante la contaminación que existe en este sector. Por su parte, el candidato de la unidad, José Manuel Olivares, inició su remate de campaña electoral con el operativo de Costa a Costa, donde aseguró que demostrará el verdadero potencial turístico de la costa y señaló que espera sumarle buenos servicios e invertir en los detalles que hagan la diferencia para la calidad de vida de los locales y visitantes. Miembros del sector salud, docentes y jubilados protestaron por mejoras y beneficios laborales. Una movilización conformada por el gremio de salud y otros sectores se concentraron en la sede de IPASMED para marchar hasta la Defensoría del Pueblo y exigir un aumento de salarios que dignifique sus labores como trabajadores públicos. Enfermeros, maestros y personas de edad avanzada caminaron con el propósito de introducir un documento en solicitud de un pago digno. Venezuela, el tabulador de obreros comienza en 7 bolívares y termina en 13 bolívares. Estamos hablando del tabulador salarial de los obreros y lo que hablo es mensual. Y en la escala salarial de los empleados y profesionales comienza en 7 bolívares y termina en 20. 7.000 bolívares no nos alcanza a nosotros absolutamente para nada. Cuando un cesta ticket te están pagando 3 bolívares nada más y una harina pan te cuesta $1, $1.50. Entonces, ¿cómo pretende el Estado que nosotros sigamos trabajando bajo esta situación? Ya no podemos. Nosotros somos servidores públicos, pero también tenemos necesidades. Por su parte, el sindicato de maestros resaltó que han tenido que resolver con otras actividades para solventar los gastos en el hogar. Muchos maestros ahora han migrado a los emprendimientos, vender torta, vender chuchería, vender jugos, para redondear y poder cubrir la canasta básica del día a día. Consideran que la única herramienta es continuar protestando hasta lograr que los entes gubernamentales tomen en cuenta la situación. Si nosotros logramos cambiar el tabulador de la administración pública en mejores condiciones y que ese sueldo sea de acuerdo a algunos elementos de referencia, pues lo dice la Constitución, a la canasta básica, eso mejorará las condiciones de vida de los ciudadanos y los trabajadores de este país. Los trabajadores públicos llegaron hasta la sede de la Defensoría del Pueblo. Acá ellos entregaron un documento donde solicitan mejores salarios. Ellos alegan que de no ser tomados en cuenta, continuarán las acciones de calle hasta hacer valer sus derechos como empleados. Vanessa Urbano, Televen. Entre tanto, trabajadores de la salud, educación y otros gremios del Estado Carabobo protestaron en la avenida Cedeño de Valencia en rechazo a las actuales condiciones laborales que atraviesa el sector público. La convocatoria intergremial que reunió a más de 150 trabajadores tuvo por finalidad exigir al gobierno nacional dignifique y sincere de inmediato las tablas salariales de los trabajadores públicos del país. No podemos seguir soportando unas quincenas miserables de apenas $5 a $10 y por eso estamos convocando aquí en Carabobo, pero en muchos estados del país, hoy, en este momento, una gran movilización por la dignidad, por la vida y por la familia. Hoy la educación es subsidiada por los padres y representantes, hoy la salud es subsidiada por los pacientes, por los familiares de los pacientes y esos puestos de trabajo, tanto de los maestros como de los enfermeros y médicos, es subsidiado por ellos mismos. Proponen se modifiquen algunas cláusulas económicas de las diferentes convenciones colectivas que permitan elevar el sueldo promedio de un trabajador a $300. Mira, nosotros aspiramos que si por lo menos pagaran
$150 mensual, y a eso se le aplica las convenciones colectivas, pudiéramos estar por encima a los $300. Esa es una realidad factible, pero no que lo que está pasando en este momento. Ese es el llamado que estamos haciendo. El vocero destacó entre las denuncias el bono de aguinaldo que recibieron los trabajadores de la administración pública, el cual asegura fue entre 50 y 100 bolívares. Desde el estado Carabobo Sandino, Ignacio Yaguare, Televen. Estudiantes y decanos, así como trabajadores de la Universidad Central de Venezuela, unificaron fuerzas para defender la autonomía de la institución educativa tras la designación de un protectorado por parte del gobierno nacional. Aquella designación del protectorado dentro de nuestra universidad no tiene ninguna legitimación judicial, ética y moral dentro de nuestra universidad. Hoy en día los gremios, la comunidad universitaria en general, a través de sus autoridades decanales, estamos de frente en defensa de la autonomía, en defensa de la universidad en sus 300 años, como academia no solamente de la Universidad Central de Venezuela, sino del país. Por otra parte, de acuerdo al decano de la Facultad de Medicina, Emigdio Balda, si disminuyen los índices de contagios de aquí a enero, podrían retomarse las clases semipresenciales en el campus universitario. Ya comenzamos algunas clases de manera vía web, pero estamos precisando que probablemente para enero, dependiendo de la curva que la estamos siguiendo todos los días, que ha venido en un cierto descenso en las últimas semanas, pudiéramos quizás hablar de semipresencialidad de manera escalonada y con grupos, pues siempre manteniendo las normas de bioseguridad. El decano también detalló que desde que se ordenó la recuperación de la infraestructura de la UCB, las obras han sido continuas. De acuerdo a su registro, ya hay alrededor de 40 frentes de reparaciones en todas las facultades. Mauricio Cruz, Televen. Bien, con esto hacemos una nueva pausa aquí en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, lo más destacado del panorama internacional. Ya venimos. En el estado Táchira, más de 18 horas sin servicio eléctrico afectó el día a día de los habitantes de la entidad. Veamos. El servicio eléctrico falló en toda la entidad, cortes intermitentes y constantes que duraron más de 18 horas. La población se vio afectada en sus actividades diarias. Tal es el caso de la señora Olga, quien tuvo que enviar a sus hijos al colegio sin desayuno y con los uniformes arrugados. Estabiliza al niño para venir a clase, no puede porque no hay luz, ni para planchar los uniformes, ni para pararse uno tan temprano, porque no tenemos la electricidad y muchas cosas en común. La señora Carmen vende helados en la calle, no pudo mantenerlos refrigerados y perdió su mercancía. ¿Cuántas veces se le va la luz a usted? No, todas las veces, en el día, en la noche, anoche yo fui 2 veces, toda la noche. El hielo que tenía para trabajar hoy se derritió todo. El señor José decidió dormir a esperar que la luz llegara. ¿Dormir? ¿Qué está haciendo dormir? ¿Qué más? ¿Qué más puede uno hacer? Según el diputado Freddy Bernal, la falla eléctrica se presentó en el estado Mérida, afectando al Táchira. Pero ustedes saben que el Táchira depende de lo que se llama el Sistema Interconectado Nacional. ¿Qué significa esto? A veces hay fallas en Tucupido y afectan Táchira. A veces hay fallas en Barinas y afectan Táchira. A veces hay fallas en Mérida y afectan Táchira. En Táchira, Fabiola Niño, Televen. Por cierto que el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Néstor Reverol, evaluó las acciones de trabajo en el estado Táchira e inspeccionó el embalse general de la Guantosa en el marco del despliegue nacional para la optimización de servicios públicos. Los compromisos que vamos a asumir el día de hoy con todo el pueblo de Táchira al 31 de diciembre y ejercer la planificación del año 2022. Estamos aprovechando también de entregar 120 transformadores a la gerencia de Corpoelec para que inmediatamente se ordene su entrega, así como también hemos venido también a atender el tema de la electricidad en la generación, transmisión y distribución. Vamos a hacer una inspección al embalse de la Guantosa, Fabricio Ojeda. Allí estamos generando por primera vez en muchos años 450 megavatios. Por primera vez estamos generando en San Agatón 300 megavatios para el estado Táchira. Eso
Traemos buenas noticias. En noviembre las elecciones regionales y municipales. Y en esta ocasión vamos a conversar con Olga Morey, quien es candidata a la gobernación de Miranda, por el movimiento político Compa. Danos un poquito, gracias por venir, muy amable Olga, por compartir con nuestros televidentes qué es Compa, ¿no? Se llama Compromiso País. ¿De dónde nace la idea? ¿De qué viene? ¿Cuál es, digamos, la fortaleza ideológica? ¿Cuál es el compromiso finalmente que tienen ustedes? ¿Y por qué aspiras a la gobernación de Miranda? Cómo no. Primero que nada, muchísimas gracias, Carlos, por la oportunidad que nos das de dar a conocer esta nueva organización con fines políticos a nivel nacional, pero también la propuesta que tienen muchos líderes nacionales, independientes, que estamos justamente en esta recomposición de la política. ¿Tú te sientes, perdona, de oposición? Sí, cómo no, claro, radicalmente de oposición, pero soy oposición a todo lo malo, soy oposición a posturas también encontradas que han llevado al país a dividirse, y soy una opositora férrea a lo que se hace mal. Tenemos gestiones muy cuestionadas y hoy en día nosotros no podemos como venezolanos decirle que sí a eso. Te decía sobre el tema de Compa, me preguntabas. Mira, Compa nace es un partido nuevo, pero queríamos que fuera un partido que pudiera llegar a todo el mundo, que tuviera un mensaje en sí mismo y por eso se llama Compromiso País. Porque todos los venezolanos estamos comprometidos de alguna manera con Venezuela. Cada quien desde su parcela, cada quien desde su oportunidad que tiene de ser creativo y productivo. Y nosotros queríamos que el partido, esta nueva organización que se le presentaba a los venezolanos, se le ponía como una plataforma del nuevo tejido de líderes políticos de oposición. Y cuando digo de oposición me refiero a los que nos oponemos a las cosas que están mal hechas, más que esa palabra opositora como tal, que se ha convertido hoy en día en algo que no quiero parecerme a eso, ¿no? Que ya si quieres podemos desarrollarlo. Pero lo cierto es que queríamos que fuera una organización que pudiera masificarse, que pudiera llegar a todo el mundo, que el nombre en sí mismo, la gente hiciera conexión, porque una de las cosas que le falta en este momento a la política venezolana es generar empatía y conexión entre unas audiencias que están allí ávidas de mensaje, pero por otra parte una audiencia que dice yo quiero confianza, que me devuelvan la confiabilidad. Ahora, Olga, ¿qué te separa, qué te deslinda, qué te hace diferente a la propuesta opositora, que está dividida, por supuesto, como bien sabemos? ¿Qué te hace a ti ser diferente a todos ellos? Tú acabas de decir algo muy importante como palabra, está dividida. Y nosotros no queremos estar divididos de cara a una Venezuela que nos necesita unidos. Porque la unión de un país no se construye con palabras. La unión de un país se construye con hechos, con acciones. Entonces tú no puedes partir de la división y de la división construir unidad. Fíjate lo que está pasando ahorita en Venezuela. Tenemos factores de la unidad que en el 2015 lograron aglutinarse independientemente de que pusieron actores para estar en la asamblea y para estar en los cargos tanto de alcaldía, que en ese momento después llamaron a la abstención, porque después que ganaron la Asamblea Nacional, llamaron luego a la abstención y quedó el país así como que en un limbo, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que estos mismos factores hoy en día hablen de una unidad, pero la unidad lo representan solamente 4 partidos políticos, 4 personas que deciden, que son los que nos han dividido? Entonces yo creo que el tema de unir y dividir nos tiene a los venezolanos en la separación de la realidad que es trabajar con el país y con los venezolanos. Ahora, ¿qué te hizo a ti, qué te motivó, qué te estimuló a postularte a la gobernación del Estado Miranda? ¿Qué hizo posible que tú aspiraras en todo caso? Fíjate, la división. La división. La división que se generó en Miranda, que dividió todo el país. Llegó un momento que cuando nosotros como organización con fines políticos... Bueno, siguen divididos, ¿no? Sí, y seguirán divididos hasta el final, porque te voy a explicar por qué, porque ya estamos a pocos días de un proceso de elecciones y donde en esos pocos días es imposible que tú vayas a construir una unidad en que yo decline, tú declines, pero que la construcción interna, que son las bases, que son los que mueven el tejido interno de los votos, de la militancia, de lo que es la motivación, porque un líder que figura necesita la base,
Pero si tú tienes una base que no construiste con ellos algo juntos, entonces tú no puedes ahora construir una unidad en base a personalismo, que yo creo que es una de las cosas que nos tienen muy mal en Venezuela. Ahora, ¿cómo estás promoviendo tu mensaje? ¿Cuál es tu propuesta? ¿Cuáles son tus ofertas? Que son muchísimas, ¿no? Miranda es un estado bastante complejo. Complejo, pero interesantísimo, porque Miranda podría ser una de las grandes potencias que tuviéramos en Venezuela como estado productor. Nosotros tenemos un estado dividido en 5 grandes ejes, y cuando hablamos del eje de Barlovento, que es productivo, tiene unas características agrarias pero turísticas para desarrollar. Cuando hablamos del ejes del Valle del Tuy, que tenemos 6 municipios con unas potencialidades impresionantes, lo llaman ellos mismos, somos la tierra del oro verde. Entonces, con una capacidad que tiene esa tierra de crecer, hay una necesidad agraria, que si bien es cierto, siempre lo agrario ha estado vinculado al gobierno nacional, porque es el que se encarga de la masificación de la agricultura y el tema como tal a nivel nacional, hay una gran depresión. Por lo tanto, políticas agrarias con la FAO, organismos internacionales, se podrían definitivamente llevar a que Miranda sea una potencia. Tenemos la zona metropolitana. Nosotros en la zona metropolitana tenemos una propuesta de convertir la modernidad, traer la modernidad, aunque es una palabra que viene de los años 80, realmente hoy en día se necesita como en vigencia. El polo tecnológico podríamos tenerlo en la zona metropolitana, y sin dejar de vincular el tema industrial, comercial, empresarial, que es vital para nosotros dar una gran expansión para lo que es el Estado Miranda para el país. ¿Cómo ves tú la gestión del actual gobernador? No hay gestión. No hay gestión. ¿Qué le criticas tú con mayor severidad? Bueno, podemos criticar todo, porque hizo una lista de propuestas, convertir el eje de Barlovento, que si un puerto internacional con Higuerote, y mira ahí donde está el municipio Brión, completamente tirado, abandonado, porque yo he hecho el recorrido. Esta es la tercera oportunidad, vengo 2 años haciendo recorrido a nivel nacional y sin dejar de pisar todos los municipios de los 21 que tenemos en Miranda, y tú dices, bueno, ¿qué pasó aquí? Cuando si es un factor joven, con gobierno en mano, que tenía todas las posibilidades, oportunidades, no puede ser que tú hayas dejado devastado un estado en la desidia, y hoy va a salir a decir, bueno, aquí estamos con la seguridad ciudadana, los logros. Aquí no hay seguridad. Cuando hablamos del eje de Barlovento, hay calles carreteras, donde tú transitas, que te encuentras a ejecutivos, en este caso directivos de la policía, y te dicen, usted por aquí no puede pasar. Y yo, no, pero es que estoy a 10 minutos aquí de Río Chico. No, pero usted por aquí no puede pasar, porque esto es la guarida de donde están escondidos prácticamente todos los delincuentes más fuertes del país. Entonces, hablamos de seguridad ciudadana, pero hay miedo. En el eje de Valle del Tuy, la misma gente le dice a usted cuando usted va, aquí desaparecen a la gente cuando hay crítica. Entonces llegó el momento de que de verdad nosotros podamos enfrentar esto y hacerlo con propuestas claras. Y ya concluimos. Para votar por ti, ¿cómo hace la gente? Bueno, muy fácil. Buscando a la derecha, tenemos el partido Compromiso País, COMPA, esta nueva organización que está vinculada con los líderes emergentes, nueva generación de líderes políticos venezolanos, que viene a construir el nuevo tejido para los venezolanos y para que tengamos la oportunidad de hacerlo con gente vinculada con sus comunidades. Bueno, muy bien. Bueno, suerte, Olga. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. Nos vamos a una pausa. Regresaremos en breve. Tenemos nuestra dinámica de seguimiento a lo que es el desarrollo de la campaña electoral con miras a lo que será el proceso del 21 de noviembre. En esta ocasión estamos con Juan Carlos Alvarado, quien es el candidato de la Alianza Democrática a la gobernación del Estado Miranda, también secretario general del partido COPEI, ¿no? Bueno, bienvenido, Juan Carlos. Vamos a entrar en detalles. Lo primero que tengo que preguntarte, ¿por qué va fracturada la oposición en Miranda, así como en buena parte del país? Bueno, Carlos, primeramente, gracias por la invitación a tu programa. Efectivamente, pues hemos observado Miranda particularmente, que cuenta
con varias opciones de la aspiración a la gobernación del Estado Miranda. Nosotros, la Alianza Democrática, que hemos venido participando en los últimos 5 procesos electorales, siempre apegados al principio de la participación a través de la vía constitucional y de la norma. Además de eso, hay que destacar, soy el único diputado de la oposición en la Asamblea Nacional que participamos en el pasado proceso del 6 de diciembre del 2020. Hoy que se presentan otras opciones que se oponen al partido de gobierno, al igual que nosotros, pues estas opciones que hoy se presentan pues estuvieron totalmente alejados de la participación política electoral. Creo que hubo un momento determinado que se desprendieron de la realidad política que vive el país. Es lamentable, pero de igual manera se celebra el retorno a la ruta electoral, el retorno al respeto de las instituciones. Decía un sector particularmente que no reconocían a la elección pasada del 6 de diciembre de escoger a un nuevo poder legislativo, y allí se tuvo la finalidad de poder escoger el poder electoral que hoy rige este proceso de elecciones municipales y regionales, que además constitucionalmente corresponde realizar. Ahora, bueno, este grupo del G4 y de otras organizaciones políticas que decidieron involucrarse postulan candidatos, pero hay una rivalidad tremenda, ¿no? Y eso les cierra espacios a la oposición. No se entienden con ustedes, que son la Alianza Democrática, pero tampoco se entienden entre ellos. Y hay compromisos y responsabilidad política hacia el futuro. Porque el escenario nos diría que si una oposición hubiese ido unida, lo más probable es que entraba vigorosa, ¿verdad? Luego del proceso del 21 al año 2022, donde hay la oportunidad de un referéndum revocatorio. Fracturada, ¿cómo crees tú que entre esa oposición a solicitar un revocatorio el año próximo? Mira, una de las cosas importantes que hoy necesita nuestro país es la necesidad de reivindicar lo que es el ejercicio de la acción política. Y voy a decirlo porque aquí la unidad se fue manejando en la medida que se presentaban procesos electorales y no había una unidad afectiva que permitiera canalizar los objetivos. Cuando aquí se alcanzó la victoria en el año 2015 para ganar las más de 2/3 partes de la Asamblea Nacional, aquí se perdió el sentido y el objetivo de la unidad. ¿Se perdió por qué? Porque empezaron a distribuirse las cuotas de reparticipación dentro de la Asamblea Nacional. Efectivamente, el año que viene constitucionalmente podría realizarse un referéndum revocatorio. ¿Cómo lo afrontamos ante esta división, como tú lo acabas de comentar, ante ese proceso? ¿Hay posibilidad real y hay realmente la voluntad política de buscar alcanzar ese referéndum revocatorio? Pero además de eso, luego a los 30 días tienes un proceso de elección de candidato presidencial. ¿Está la oposición ya de acuerdo en cuál sería ese candidato? Porque ese sería otro debate después que se va a dar mucho más adelante. Pero yo voy a lo más presente. Y lo más presente es que tenemos un proceso electoral en puerta dentro de unos días, como es el proceso de elecciones municipales y regionales. Un proceso fundamentalmente importantísimo que parte de la base para motivar además a poder afrontar la posibilidad de un proceso. Ahora fíjate, frente al escenario que tú planteas, Juan Carlos, del 21 de noviembre, ya sabemos que esa oposición va segmentada, se atomiza incluso en algunos lugares. La gran posibilidad, dado el nivel de descontento que registran las encuestas de opinión pública, bueno, se esfuma, se va porque no hay una oposición unida, y la posibilidad de obtener cargos, espacios importantes para fortalecerse nuevamente, pues existe la gran alternativa de perderse, ¿no? La gran posibilidad de perderse. Sí, fíjate, hay un pequeño sector de la oposición que se alejó del accionar de la política real. Nosotros que hemos venido desarrollando un plan de giras por toda Venezuela en los últimos 24 meses, hemos podido observar, nosotros acabamos de culminar un plan llamado Plan 150, donde estuvimos yendo a 239 municipios de nuestra Venezuela. ¿Con qué intención? Primero, de motivar la necesidad de la organización para participar en procesos electorales. Efectivamente hay un descontento en el accionar y la no resolución de los problemas de cada uno de los ciudadanos y de los venezolanos. Pero además de eso hemos logrado captar que hay mucha mayor posibilidad de que la gente tenga la necesidad de salir a participar en este proceso, mucho más que la del pasado 6 de diciembre, hay que destacar. Pero además hemos percibido en la gente que la gente no es tonta, la gente ya sabe lo que está sucediendo con respecto a estos sectores, que hay ofertas que se presentan electoralmente de manera circunstancial. Pero fíjate, en contraste, Juan Carlos, también hay mediciones hechas donde el nivel de participación, si bien se ve con expectativa,
no es tan cuantioso, tan significativo en algunas regiones del país precisamente por esa fractura. Hay gente que está sumamente decepcionada, sumamente desencantada con lo que está ocurriendo, no digo a nivel del país, sino a nivel de esta oposición que dice representarle. Mira, a comparaciones el 6 de diciembre del 2020, la participación estuvo alrededor del 30%. Hoy todos los estudios... Hay los que hablan de 44, todo, en algunas zonas se habla del 56. Sí, uno habla mucho más del 50%, pero fíjate, una de las cosas importantes, y ahí es donde creo que es el mensaje importante a transmitir, y es a cada uno de los ciudadanos la importancia y lo que significa salir a votar. La gente conoce perfectamente cuáles son sus liderazgos locales en cada uno de los municipios, en cada uno de los estados. ¿Quiénes han estado siempre allí acompañándolos? ¿Quiénes han sido coherentes con el discurso? ¿Quiénes han estado siempre creyendo realmente en la ruta cívica, pacífica y electoral, y que nunca, bajo ningún concepto, hemos planteado la posibilidad de atajo? Pero además el ejercicio fundamental sobre todo esto es hablarle a la gente con la verdad. Los que se desprendieron de algún momento determinado de la ruta, de lo que es la vía electoral y constitucional, deben mirar a la gente a los ojos y decirle: nos equivocamos, queremos rectificar, y hay que retomar nuevamente el camino de la recuperación de las instituciones. Hoy Venezuela más que nunca necesita compromiso de los políticos, transformarlo en el ejercicio de lo que debe ser la política, y es la acción social. Y hacia allá estamos apuntando nosotros, no solo en el estado Miranda, sino en los 24 estados del país como organización política. Y nosotros vamos a afrontarlo con toda la responsabilidad que amerita la situación que está viviendo nuestro país. Ahora, Juan Carlos, tú eres candidato por la Alianza Democrática. ¿Cómo te sientes tú en competencia con los otros candidatos de la oposición y, por supuesto, frente al candidato del gobierno, que es el actual gobernador? Mira, nosotros en la Alianza Democrática, y yo particularmente, hemos diseñado un plan de estrategia. Tenemos un comando de campaña, el cual nuestro jefe de comando de campaña es un hombre realmente trabajador y siempre apegado a los intereses de los mirandinos, como es el compañero Enrique Mendoza, es gobernador del estado Miranda. Es quien ha venido desarrollando un proceso de campaña muy bueno, apegado a lo que él siempre ha conocido. Él conoce a Miranda perfectamente, él conoce a los mirandinos conocen a Enrique Mendoza. Es un equipo en el cual hemos venido conformado inclusive por mujeres importantísimas, la ex alcaldesa del municipio de Atillo, Miriam Don Nacimiento, quien también forma parte de este comando de campaña. Hemos articulado, hemos notado en la gente. ¿Qué hacemos nosotros? El desarrollo de una campaña contra un solo contendor, y es el gobernador en ejercicio, que ya creo que ya está contando los días para empezar a hacer sus maletas e irse de la gobernación, porque estamos hablando de trabajar en función de gestionar en políticas públicas que permitan desarrollar la solución de los problemas de cada uno de los Ahora, no es sencillo, ¿no? Yo sigo apoyándome un poco en lo que la percepción indica y también lo que van registrando esas investigaciones de opinión pública. No es sencillo porque precisamente en la génesis de esta conversación, en el origen de todo esto está esa división opositora. Y la gente lo que quiere y te lo reclama a cada momento para los opositores es unidad, y no hay unidad. Mira, el electorado, la mirandina y el mirandino particularmente, conocen perfectamente quiénes son los que están aspirando hoy en día a la gobernación. Conocen quiénes han estado siempre al lado de ellos, quiénes representan un sector que dice la candidatura del continuismo, así lo denominamos nosotros hoy en el estado Miranda, como hay otros factores que aspiran, que son los divisionistas del estado Miranda, y están los que hemos venido actuando de manera responsable en los últimos 5 procesos electorales, que siempre hemos dicho que la única vía de poder rescatar a Miranda y sus 21 municipios es a través de la vía de la participación política y electoral. ¿Cuál es tu impresión? Vamos a un aspecto mucho más general, en términos de lo que ustedes evalúan dentro de la Alianza Democrática o dentro de tu organización política, de lo que pueda ocurrir en el resto del país. ¿Qué puede pasar allí? ¿Qué percepción tienen? Mira, nosotros dentro de las evaluaciones que hemos estado haciendo dentro de la Alianza Democrática, efectivamente lo que uno va percibiendo en los estados y en nuestra dirigencia y nuestros candidatos, pues se percibe perfectamente que aquí va a haber un voto castigo. Hay un voto castigo no solo para los sectores que representan al partido de gobierno, sino sectores de partidos que hoy aspiran de la oposición, y que la gente está buscando ya la ruta del centro, del accionar político moderado, que presente realmente propuestas genuinas que permitan solucionar políticas públicas, en la cual nosotros estamos en un estado. Ahora, ese voto castigo que tú señalas, Juan Carlos, se puede dispersar. Definitivamente se puede dispersar, pueden votar por ti en el caso de Miranda, o por Ocariz, o por Uzcategui, y así en el resto del país. Y eso, con una lógica pues muy elemental, indicaría que si van dispersos y se distribuye ese voto entre tantos candidatos que hay,
pues la alternativa con menos cantidad de votos se la ofrece a los candidatos del gobierno. Mira, por eso yo creo que también ahí toma mucha importancia de lo que es el ejercicio de la economía del voto. Y lo vamos a decir específicamente en el caso de la Alianza Democrática, donde hay, en el caso de Miranda particularmente, 10 tarjetas, 10 organizaciones políticas que respaldan nuestra candidatura, no solo el tema de la gobernación, sino 21 candidatos alcaldes y alcaldesas que están representados allí. Es allí donde tú hablas de la posibilidad de dispersar el voto. Yo creo que lo importante también de tomar en cuenta es el liderazgo local, las importancias que hay en los municipios. Cuando hemos estado recorriendo los municipios y las parroquias, percibimos que hay liderazgos locales fortalecidos en cada una de estas comunidades. Es allí la necesidad de nosotros de hacer los últimos esfuerzos para encauzar este voto descontento, este voto castigo, esta participación de esas personas. Bueno, concluimos esta primera emisión de noticiero de Televen como todos los días. Les vamos a dejar nuestras cuentas en Twitter, @el_noticiero, y nuestra cuenta en Instagram, @el_noticiero Televen, para que sigan minuto a minuto lo que ocurre dentro y fuera del país. Es importante que ante la presencia en el país de las variantes del COVID-19 tenga en cuenta la siguiente información con relación a los lugares de mayor riesgo de contagio del virus. Los espacios públicos se consideran de bajo riesgo siempre y cuando las personas mantengan el distanciamiento de 1.5 metros y apliquen las medidas de bioseguridad. Entre los lugares de riesgo medio se encuentran los sitios de trabajo, pues a veces uno tiende a relajarse y olvidar las medidas de prevención. Lo mismo ocurre en restaurantes, centros comerciales, transporte público, bancos y tiendas en general. Allí la aglomeración desproporcionada puede ser un serio riesgo. Hay que evitar las reuniones familiares. Es más fácil que un conocido contagie a todo un grupo familiar a que ocurra en sitios donde abunde gente desconocida. Bueno, cerramos entonces y recuerde que ante cualquier síntoma debe acudir al médico. Nos corresponde entonces ahora colocarnos nuestro tapabocas dentro de lo que es el protocolo de bioseguridad, y mañana a las 6 después del himno nacional con la primera emisión del noticiero de Televen.